Hola a todos, soy Nora Boyoki y tengo a mi cargo hablarles sobre el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es importante ya que es el vehículo que nos permite expresar emociones, necesidades y experiencias. Es la llave que nos abre las puertas del aprendizaje y del conocimiento y por supuesto es el resultado de un proceso lento y gradual que se inicia ya desde los primeros meses de la vida. Como vemos en esta diapositiva, es un camino largo que evoca el camino del Mago de Oz, que tiene sus curvas y sus avances. Es importante que tengamos en cuenta cuál es la diferencia que existe entre comunicación, lenguaje y habla. Si bien están muy relacionados uno con otra, vamos a decir algunas diferencias importantes a tener en cuenta. Comunicación, lenguaje y habla. La comunicación es un acto mediante el cual se transmite una determinada información, pero no es específicamente humana. Todas las especies desarrollan estrategias de comunicación. La comunicación humana, lo que sí, es la más compleja, ya que va a requerir de una serie de elementos. El emisor es la persona que produce el acto de comunicación. El receptor es la persona que recibe ese mensaje. El mensaje es la información que se desea transmitir. El referente es sobre lo que habla el mensaje, es decir, la realidad a la que alude el mensaje transmitido. El código es el conjunto de signos relacionados entre sí que conocen tanto el emisor como el receptor. Si ambos no conocen el código, es imposible que el mensaje se comprenda. El canal es el medio por el que circula el mensaje y el contexto son todos los factores y circunstancias en las que se transmite el mensaje que rodean el mismo. El primer acto de comunicación en el ser humano aparece con el llanto. Es esta la forma de que el bebé pequeño puede expresar prácticamente todas sus emociones y necesidades. El lenguaje es una característica específicamente humana. Ya así no la vamos a ver en otra especie. Es una herramienta para pensar, facilitar la comprensión y resolución de problemas y también para entender las emociones. Es la base que contribuye al desarrollo de la inteligencia, se encuentra estrechamente ligado al desarrollo cognitivo y es también un instrumento esencial para las relaciones sociales, el desarrollo social y afectivo. Las bases del desarrollo del lenguaje comienzan en el primer instante de la vida, cuando el niño escucha hablar y observa cómo los demás se comunican entre ellos, así como cuando percibe que le hablan, lo miran y en definitiva cuando interactúan con él. Es por esto que es muy importante que el niño sea estimulado, que alentemos a la mamá a que le hable, porque todo esto va a tener un impacto muy positivo en el desarrollo del lenguaje del niño. El habla es la realización concreta de este código, que se constituye en el lenguaje oral. Hablar es expresar mediante mecanismos físicos y fisiológicos todos esos procesos del lenguaje interior. Requiere de un flujo de aire, este flujo de aire va a pasar por las cuerdas vocales y las va a hacer vibrar y así producir un sonido. Requiere de una posición y movimiento de los órganos de articulación, que son los labios, la mandíbula, la lengua y el paladar, y requiere de una forma en que se emite el aire, sea este oral o nasal, y su resonancia en las cavidades orales y nasales. Este es el aspecto físico del lenguaje. Se considera que un niño posee un lenguaje normalizado cuando se alcanza un uso correcto de las palabras, atendiendo y entendiendo su significado, un desarrollo léxico, es decir, de vocabulario, tanto en calidad como en cantidad, cuando hay una articulación clara que permite comprender perfectamente cada una de las palabras, cuando hay una estructura gramatical adecuada, esto es, hay coherencia entre las palabras que constituyen la oración, cuando hay una fluidez en ritmo y velocidad adecuadas y cuando el tono y la entonación también son adecuados y pertinentes. Vamos a ver ahora en las distintas etapas del desarrollo cómo este lenguaje se va complejizando hasta llegar al habla adulta.
Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la comunicación. En esta etapa, los niños aprenden que las palabras aluden a una realidad. Este es el referente del que hablábamos. Y aunque no están preparados para expresar estas palabras, sí empiezan a reconocer los sonidos del lenguaje oral. Los bebés utilizan para comunicarse las miradas, los gestos y las expresiones faciales. También comienzan a emitir sonidos similares a los de su lengua materna. Estas primeras emisiones serán las bases del habla que se irán desarrollando más tarde. Cerca de los 9 a 12 meses se producirá la emisión de las primeras palabras. El niño ahora es capaz de entender que la emisión de sonidos determinados simboliza una palabra y que esta palabra posee un significado. Entonces, desde el nacimiento hasta los 3 meses, en el aspecto receptivo, veremos que el bebé presta atención a voces y sonidos y que prefiere las voces de sus padres. En el aspecto expresivo, veremos que tiene distintos llantos que la mamá interpreta casi a la perfección y que vocaliza, comienza el clásico ajo. Desde los 3 a los 6 meses, en el aspecto receptivo, veremos que reacciona ante cambios en el tono. Le gustan los sonájeros, el bebé disfruta del sonido y de los cambios del mismo. A los 6 meses ya es capaz de reaccionar ante su nombre. En el aspecto expresivo, balbucea sílabas aisladas. Entre los 6 y los 9 meses, en el aspecto receptivo, vamos a ver que comienza a comprender palabras y conceptos muy básicos como no y adiós. Y en lo expresivo aparece este balbuceo canónico. Aparecen estas primeras mamá y papá de manera inespecífica. Entre los 9 y los 12 meses, en el aspecto receptivo, reconoce palabras para objetos comunes y responde a pedidos simples. Su vocabulario, siempre hablando del aspecto receptivo, es decir, lo que el niño comprende y recepta, puede comprender 70 palabras. En el aspecto expresivo, el niño va a ser capaz de decir ahora mamá y papá en específico, es decir, con un determinado sentido. Va a poder señalar con el índice, va a imitar fonemas y va a decir una o dos palabras, además de los mamá y papá, verdaderas, es decir, con un significado concreto. La etapa lingüística va a surgir con el desarrollo de la primera palabra. A medida que va creciendo y cerca de los 2 años, el niño empieza a relacionarse socialmente con más personas. Siempre la interacción con los demás constituye un estímulo. Aparece en él una necesidad de interaccionar mediante la comunicación oral y esto justamente va a hacer que se esfuerce por mejorar su habla, haciendo constantes ajustes en busca de que se lo comprenda mejor. A los 2 años tenemos que entender aproximadamente el 50% de lo que el niño nos dice. Su vocabulario es en promedio de 200 palabras. Vemos entonces cómo el lenguaje va teniendo un rápido desarrollo en esta etapa. A los 3 años, o en la cercanía de los 3 años, aumenta el vocabulario y obviamente mejora la construcción sintáctica, ya que utilizará pronombres como yo, mío, hace uso de tiempos verbales y también de preposiciones. Pero cuidado, aún es común que cometa muchos errores. Por ejemplo, váyate en lugar de vete o he veído en lugar de visto. Esto a esta edad es perfectamente normal y no tiene que constituirnos una alarma. Vuelvo a recordar que estamos hablando de los 3 años del niño. A partir de los 4 tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Ya hay un conocimiento que es mucho más preciso y concreto. Se produce un fenómeno llamado interiorización del habla. Los niños piensan con su lenguaje. Es común entonces que tengan conversaciones a solas mientras juegan. Y obviamente el lenguaje se va haciendo más sofisticado. Se debe comprender ya a esta edad claramente todo lo que el niño nos dice. Es importante que a los 4 años podamos comprender claramente, lo repito porque es importante, todo lo que el niño nos dice.
A los 6 años ya hay un completo dominio de todos los sonidos del habla. Hay madurez y capacidad de diferenciación plena y una conciencia fonológica establecida. Por supuesto, el vocabulario va a continuar en aumento, va a conocer más palabras y palabras más complejas, y esto hará que sus construcciones sintácticas sean más elaboradas. Entonces, en la primera fase del desarrollo, que es esta etapa prelingüística, es decir, hasta los 2 años, ¿en qué pondremos especial atención? En los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje, es decir, la intención comunicativa, el interés hacia la información verbal que le aporta el medio, porque todavía él no puede producirla, el desarrollo de la atención conjunta, la comprensión del significado del nombre, la capacidad de imitación. Todo esto nos va a dar una perspectiva de este desarrollo del lenguaje, aunque en una etapa prelingüística. Es decir, en los primeros 6 meses controlaremos el balbuceo y a partir del año 1 a 2 palabras con sentido, además de mamá y papá. Y esto de que señale con el dedo índice, que también es importante que tengamos en cuenta. En torno a los 2 o 3 años va a ganar en desarrollo la expresión, el habla como expresión, no tanto en su calidad, la cual resignaremos por el momento, aún habrá muchos errores de articulación, pero sí en su cantidad. Nos va a interesar entonces el grado de comprensión de las instrucciones y el desarrollo de la interacción social, que va a ser, como siempre, un gran estimulante para el desarrollo del lenguaje. Al año y medio habrá palabras y oraciones, mucha comunicación gestual, dice que sí con la cabeza, sacude las manos, señala, usa expresiones faciales. A los 2 años las oraciones se hacen de 2 palabras y vamos a comprender el 50% de lo que nos dice. A partir de los 3 años va a ganar peso la capacidad articulatoria, el desarrollo de enunciados de mayor complejidad, aunque todavía va a haber un pobre desarrollo de la morfosintaxis, así como la ejecución de un juego más elaborado y menos individualista. Es decir, que vamos a contemplar la presencia de oraciones de 3 a 5 palabras que obedecen indicaciones de 3 pasos. Podemos ya comprender el 75%, conoce su nombre, su edad, su sexo y además va a identificar algunos colores. Entre los 4 y los 5 años hay un gran desarrollo en comprensión, expresión y el uso. Todos estos elementos caminan en paralelo. A los 4 años conversa, recordamos que se debe comprender el 100% de lo que el niño dice, y domina pronombres, preposiciones, plurales, pasado y nombra 4 colores. A los 5 años la narrativa es extendida, aparece claramente el tiempo futuro y conoce algunas letras, algunos números, formas, ya su nombre completo y el domicilio. El lenguaje escrito es mucho más complejo que el lenguaje oral. El proceso de leer símbolos, conectar estos símbolos con palabras y a su vez las palabras con significados es el fruto de miles de años de evolución en la historia humana y de desarrollo del cerebro. Al llegar al jardín de infantes, los niños han adquirido el principio alfabético, es decir, que reconocen las letras, reconocen que las letras se correlacionan con sonidos vocales. Este proceso va a requerir capacidad de prestar atención, segmentar los sonidos que forman las palabras y conectar cada sonido con el símbolo visual correspondiente. Así como la riqueza lingüística del ámbito del niño se relaciona con el desarrollo del lenguaje, la cantidad de tiempo que se lee a un niño se relaciona con su ulterior capacidad de lectura. Es por eso que es importante que alentemos en el consultorio
En esta etapa anterior, como hablábamos prelingüística, interactuar mucho a la mamá con su bebé. Esto va a mejorar el desarrollo del habla. Y en esta etapa de mayor comprensión, la lectura. La lectura siempre va a alentar al desarrollo en el niño de este hábito que va a ser tan importante en su vida futura. Algunas dudas frecuentes que se nos pueden presentar en cuanto al lenguaje. ¿Qué es un trastorno fonológico? Un trastorno fonológico es la deficiencia en la capacidad de articular fonemas esperables para la edad. Por eso que tenemos que estar bien familiarizados con qué es lo que cada niño puede decir según su edad y a partir de cuándo nos vamos a preocupar. Consiste básicamente en errores por omisión, que pueden aparecer al comienzo o al final, o por comisión, es decir, cuando hay un reemplazo de un sonido por otro o errores en la secuencia. Otra duda frecuente es qué es el tartamudeo y qué es la deficiencia madurativa de la fluidez. Entonces vamos a dividir en de 2 a 3 años. Lo más frecuente es la deficiencia madurativa, es decir, repiten una frase, una palabra o parte de una palabra. Esto va a desaparecer generalmente a los 4 años. Hay que aclarar a los padres que esto no requiere tratamiento, pero que es importante que cuando el niño hable no le interrumpan ni le completen la frase. El tartamudeo, en cambio, es un trastorno de la fluidez y velocidad del habla. Se repiten o prolongan los fonemas, comienza generalmente entre los 4 y 5 años, es decir, después que la deficiencia madurativa de la fluidez, y siempre aparece antes de los 10. Este sí va a requerir, este trastorno, de tratamiento emocional, porque obviamente tiene un impacto importante en el niño y en su desempeño social, y también va a requerir un tratamiento puntual del habla. ¿Qué es la dislexia? Otra pregunta frecuente. Es una deficiencia para reconocer la palabra escrita y para deletrear. El déficit principal consiste en el deterioro para el procesamiento fonológico. El deficiente reconocimiento de los fonemas y la lentitud para decir el nombre de las letras son predictivos de trastornos de lectura y es hereditaria. Bueno, espero que haya sido útil y con esto terminamos el tema de desarrollo del lenguaje. Muchas gracias.